predicación Amén. de este domingo, ya 16 de julio de 2017. Gloria a Dios. Estamos viendo el tema: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Versículo 12 a 15. Dice así, en el nombre del Señor. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Amén. Vamos a tratar de ubicarnos en la línea del argumento que el apóstol Pablo viene desarrollando. Gloria a Dios. Empezamos viendo en la predicación pasada que la transgresión del pueblo de Israel Dios la propició con el propósito de dar entrada a la iglesia a los gentiles, esto es, a nosotros, los que no somos de raza consanguínea judía. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo ya ha hecho uso de una expresión que vimos allí en el versículo 11. Esa expresión es la que dice, está enseguida de la interrogación: en ninguna manera. En el versículo 1 también, acordémonos que el apóstol Pablo mencionó esta expresión. En el versículo 1, después de que también hace la interrogante: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice, en ninguna manera. Es un énfasis que el apóstol ha hecho para que se tenga muy claro que el pueblo de Israel, por el hecho de haber rechazado al Mesías, no fue desechado de parte de Dios. Eso fue algo que el Señor propició, algo que nosotros, yo lo he dicho y lo sigo diciendo, no lo vamos a comprender. Hay cosas que no vamos a comprender. Miren, la crucifixión del Señor Jesucristo fue un acto extremadamente pecaminoso. Aún sin embargo, ese acontecimiento fue preparado por Dios. Creo que aquí en el libro de los Hechos tenemos una declaración por boca del apóstol Pedro en el capítulo 4. Veamos si es el capítulo 4. Amén. Versículo 27 y versículo 28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto yo no lo voy a comprender muy fácil, gloria a Dios, pero lo admito con humildad, con temor de Dios. Y esto pues nos conecta, volvamos a Romanos 11, a eso que el apóstol Pablo ha venido diciendo una y otra vez, que la transgresión de los judíos
la dureza, el tropezadero que encontraron en el Señor Jesucristo, ciertamente fue un acto muy reprobable, pero ese acontecimiento Dios mismo lo propició. Y lo propició de una manera tan misteriosa, tan sabia, que Él no comete ninguna injusticia con esto, ni tampoco le quita responsabilidad a nadie absolutamente. Aleluya, esto solamente el Señor lo puede hacer. Y esto es algo que nosotros no vamos a poder comprender a plenitud. Bien, el versículo 11 vimos que terminó con la expresión para provocarles a celos. Esa fue la razón por la que el Señor le dio entrada a los gentiles, para provocar a celos a los judíos. Ahora, estos celos de alguna manera los judíos los evidenciaron durante el ministerio apostólico de Pablo, de Pedro, de Jacobo, de Andrés y de los demás apóstoles. Gloria a Dios, que cumpliendo el mandato del Señor, después de su ascensión al cielo, ellos empezaron a propagar las buenas nuevas de salvación, empezando por Jerusalén, y de ahí el Señor propició unas fuertes persecuciones, y con ello los apóstoles y los demás discípulos fueron predicando las buenas nuevas de salvación fuera de Jerusalén y después fuera de Israel. Gloria a Dios, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho, que sería predicado el Evangelio en todo el mundo. Gloria a Dios. Y en ese ministerio de la predicación, los apóstoles percibieron una y otra vez, de diferentes maneras, la demostración de este celo judío por la inclusión a los gentiles a la iglesia. Para ver una cita solamente, vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Esto que vamos a leer fue lo que aconteció, o parte de lo que aconteció en la predicación del Evangelio por medio del apóstol Pablo y de Bernabé en la ciudad de Antioquía de Pisidia, ya que hay dos ciudades de Antioquía. En el tiempo antiguo hubo una Antioquía de Siria, pero esta que vamos a leer aquí fue Antioquía de Pisidia, otra ciudad con ese mismo nombre, pero en un territorio diferente. Versículo 44 en adelante, mis hermanos. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Amén, mis hermanos. Aquí tenemos nosotros uno de esos brotes de celos que el apóstol Pablo ya nos dijo allá en Romanos 11, que fue una de las causas por las cuales el Señor incluyó a los gentiles en la salvación. Aquí vemos nosotros a los judíos que se llenaron de celos. ¿Por qué? Bien, en el día de reposo el apóstol Pablo había predicado el Evangelio, había hablado con demasiada claridad, principalmente a los judíos, de que el Señor Jesucristo había venido a cumplir todo lo que estaba escrito de Él en el Viejo Testamento, en los Salmos y en los profetas, y que sin saberlo, aquellos líderes religiosos y aquellas autoridades políticas habían cumplido lo que estaba escrito de Él.
Claro, esto no los eximió de ninguna responsabilidad, como yo lo he dicho, gloria a Dios. Pero lo que el apóstol Pablo resaltó para el pueblo judío es lo que mencionó ahí en el versículo 39, que dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, o sea, todo aquel que tiene fe. Con esto le está diciendo lo que les dijo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 7. De modo que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Hablando con estas palabras, el apóstol Pablo concluyó en aquel día de reposo. Y pues no lo menciona aquí en la escritura. Es muy probable que el apóstol Pablo haya hecho la invitación, ¿verdad? Hayan hecho la invitación. Los invitamos para el próximo día de reposo. Vamos a predicar nuevamente las buenas nuevas de salvación. Hay muchas otras cosas más que Jesús dejó establecidas y nosotros queremos transmitírselas a ustedes. Y en el versículo 44 fue ese día de reposo que siguió precisamente. Aquí dice, el siguiente día de reposo. ¿Qué pasó? Dice, se juntó toda la ciudad. Esta es una expresión hiperbólica. No es que toda la ciudad, que no haya quedado absolutamente nadie en casa, sino que por la multitud que se congregó, prácticamente fue la mayor parte de los habitantes de Antioquía los que se congregaron a escuchar la predicación de Pablo. Ahora, Antioquía pues era una ciudad gentil, era una ciudad que no era de Israel. Por lo tanto, toda esa gente que se juntó, en su gran mayoría eran gentiles. Y cuando aquellos judíos, que menciona el versículo 45, miran esa fiesta espiritual, ese gozo que embargaba a aquella multitud de gente gentil, no nos lo dice aquí la escritura, solamente nos dice que se llenaron de celos. Pero es muy probable, mis hermanos, y no pecamos si nosotros dedujimos lo siguiente, que muchos de ellos hayan dicho, esa fiesta era para nosotros. Esas bendiciones que ellos están recibiendo, que ellos están disfrutando, esas son herencia nuestra, y ya ellos se las están agarrando. Cabe esa posibilidad, no lo dice aquí la escritura, por lo cual no lo afirmo de una manera contundente, pero cabe esa fuerte posibilidad. Y ellos no tuvieron otra forma de evidenciar esa condición más que llenándose de celos. ¿Y cómo demostraron esos celos? Dice, rebatían. O sea, si Pablo decía, no se ocupa la circuncisión, no ocupan ya seguir las ceremonias de la ley, de ir al templo de Jerusalén, etc. Solamente crean en aquel que resucitó de los muertos para nunca ver muerte y tengan fe en él, de que mediante su sacrificio tenemos perdón de pecados y no ocupamos nosotros la circuncisión ya, mis hermanos. Y cuando dice aquí, rebatían lo que Pablo decía, los judíos decían, no es cierto, sí se ocupa la circuncisión, sí se ocupa guardar los rituales del templo, sí ocupamos nosotros, gloria a Dios, guardar las obras de la ley, sí ocupamos nosotros ofrecer aquellos sacrificios, sí ocupamos nosotros ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir, rebatían lo que Pablo decía, pero iban más allá todavía. Dice que blasfemaban también. La palabra blasfemar, una de las principales definiciones que tiene es atribuirle a la obra de Dios
procedencia diabólica. Por lo cual aquí nosotros podemos dar por sentado de que aquellos judíos, dentro de esa contradicción que oponían a lo que Pablo decía, algunos de ellos quizás hayan de haber dicho: Pablo hace sanidades, como lo dijeron del Señor Jesús, por obra de Satanás. Eso que el apóstol Pablo está diciendo no es de Dios, es del diablo. Esto quiere decir blasfemar. Y al encontrar aquí esta palabra, todas esas consecuencias se pueden desprender. No mencionó Lucas aquí detalles, solamente incluyó aquí en estas tres palabras: rebatir, contradecir y blasfemar, una serie de palabras pues violentas que hicieron violencia contra los propósitos de Dios. Y claro, eso tiene su seria responsabilidad, mis hermanos. Volvamos a Romanos 11, gloria a Dios, para provocarles a celos. Ya vimos uno de los brotes en ese sentido. Ahora, en el versículo 12, el apóstol Pablo hace un contraste, una comparación de dos puntos opuestos, de dos puntos extremos tan lejanos el uno del otro, que podemos nosotros decirlo también en vía hiperbólica, están tan lejanos el uno del otro a años luz. Este contraste es el que dice ahí, dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? El contraste concreto que hay aquí está en las palabras transgresión y defección con la palabra restauración. La palabra defección quiere decir el abandono o el descuido de algo, la falta de atención de algo. Entonces, ese aparente abandono de Dios, del pueblo de Israel, para obrar potencialmente en el mundo, en los gentiles, gloria a Dios, y esa transgresión en que el pueblo de Israel incurrió al rechazar al Mesías, dice que esos dos acontecimientos, transgresión y defección, sirvieron para enriquecernos a nosotros los que no éramos judíos. Ahora, el apóstol Pablo, yo mencioné esta predicación haciendo mención de las expresiones en ninguna manera que encontramos tanto en el versículo 1 como en el versículo 11, en donde el apóstol Pablo hace énfasis de que Dios no ha desechado al pueblo de Israel y que los israelitas no han tropezado para caer, o sea, no han tropezado para ser desarraigados por Dios. En base a eso, en base a esas dos afirmaciones reiteradas que el apóstol Pablo hace, en ninguna manera quiere decir que hay esperanza para el pueblo de Israel. Hay esperanza de parte de Dios. Dios los tiene en lista de espera. Dios los tiene todavía en tratamiento, gloria a Dios. No con el mismo énfasis con que lo hizo en el tiempo de los profetas, pero Dios los tiene en atención continuada a los judíos. Gloria a Dios.
Por tanto, el apóstol Pablo está diciendo que les espera una restauración. Pero esa no va a ser una restauración común y corriente, mis hermanos. No va a ser una restauración como sucede hoy en día, que ahora se convierte uno en Vacaville, mañana se convierten dos en Fairfield, en la semana que entra unos 3 allá en Dixon, etcétera, en Winter, acá en Vallejo, etcétera. No. Esta va a ser una restauración potencial que va a operar Dios en todo israelita que pueble la tierra y que esté manchado con el pecado. Dios va a llegar allí y va a limpiar a todo su pueblo del pecado, los va a restaurar plenamente. La palabra plenamente quiere decir en forma total, pero solamente aquellos judíos que estén con vida en el día en que Dios haya concluido con el último gentil para salvarlo. Gloria a Dios. Entonces, esa plena restauración va a venir. No hay elementos materiales, humanos, para comprobar esto. Si nosotros le predicamos al mundo, a las personas, esto no se los podemos comprobar nosotros así literalmente. Pero, entonces, ¿cómo se los podemos comprobar? Nosotros, de parte de Dios, tenemos elementos mucho más eficaces y mucho más contundentes para comprobar de una manera más fehaciente que aquellas situaciones literales que pueden comprobarse con hechos, mediante estudios de laboratorio, mediante experimentos, etc. Y esa manera de comprobar que tiene el creyente en Dios es afirmar por fe y decir, va a suceder. El pueblo de Israel que puebla la tierra del tiempo del fin va a ser salvo, va a ser santificado por Dios, sus pecados Dios se los va a quitar y los va a arrojar lejos de ellos a la profunda mar, y por lo tanto todos aquellos judíos van a ser transformados, gloria a Dios, juntamente con el cristiano gentil, y por lo tanto eso va a suceder. Y no hay otra manera más contundente y eficaz en que nosotros podamos comprobarlo, podamos acreditarlo, que decirlo. Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo mencionó. Es lo que dijo Isaías. ¿Se acuerdan cuando leímos capítulo 1 de Isaías? Acompáñenme un momentito. Isaías capítulo 1. Versículo 20, versículo 19 y versículo 20. Dice así: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Así? Compruébamelo, Isaías. Compruébamelo de que eso va a ser así. Ponte en acción. Isaías le dice: porque la boca de Jehová lo ha dicho. No hay otra prueba más contundente. Una de estas cosas va a suceder. De hecho, las dos sucedieron. Hay quienes creyeron, hay quienes quisieron recibir esa corrección de Dios, pero hubo muchos que no quisieron, y se cumplió tanto una como la otra. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo dijo. Y punto. Y eso es lo mismo que nosotros, vamos volviendo a Romanos 11, eso es lo mismo que nosotros tenemos para comprobarle al mundo. No podemos comprobarle nunca mediante elementos humanos, materiales,
que el Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez a esta tierra y que se va a llevar a su iglesia. Ni siquiera intentemos hacerlo. No, nada más, porque Jesús lo dijo. Amén, gloria a Dios. Y nosotros hagamos de cuenta que ya lo estamos viendo. Amén. Sí. Nosotros hagamos de cuenta que la restauración del pueblo de Israel, del pueblo gentil, como que ya se está viendo ante nuestros ojos. Podemos darlo por un hecho, aun cuando no ha sucedido. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Gloria a Dios. Y esto va a suceder. Ahora, en los versículos 13 y 14, el apóstol Pablo hace mención, por una parte, de lo honrado que él se siente de parte de Dios al haberle conferido el ministerio del apostolado para ministrar entre los gentiles. Miren, lo que el apóstol Pablo tal vez hubiera deseado es haberse dedicado a hacerlo entre sus hermanos de raza, entre sus hermanos judíos. Pero dice que a Dios le plació designarlo apóstol a los gentiles, y él dice, y esto para mí es un privilegio, es una honra. No me siento yo de ninguna manera humillado, denigrado, porque me manden a predicarle a gente que no es de mi raza. Al contrario, dice, yo honro mi ministerio. Ahora el apóstol Pablo comulga con el sentir del Señor en el sentido de provocar a celos también a los judíos. Dice que el Señor propició la salvación de los gentiles para provocarles a celos. Él en el versículo 14 menciona las mismas palabras, pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, pero no de una manera trágica, maligna, dice, para que se salven, para que reconozcan al Mesías que rechazaron, para que reciban todas las bendiciones que Dios les prometió por medio del patriarca Abraham, y que ya no se estén mostrando en esa condición de rebeldía, de dureza de corazón. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice que honra a Dios y honra el ministerio que Dios le dio para contribuir a los propósitos de Dios, de añadirle un poco más de celos a los de su raza, pero para que se salven, gloria a Dios. En el versículo 15, hermanos, el apóstol Pablo hace un contraste similar al que hizo en el versículo 12. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si nosotros somos observativos, cuando el apóstol Pablo hizo el mismo contraste en el versículo 12, la gran diferencia es que solamente deja en suspenso mediante una interrogante esa bendición en masa que Dios iba a dejar caer sobre los judíos en el tiempo final, cuando dice, ¿cuánto más su plena restauración? Esa pregunta quiere decir que la restauración del pueblo de Israel en el tiempo del fin va a ser un acontecimiento más que sobrenatural. Dios es poderoso tanto para endurecer a una persona, como para endurecer a toda una ciudad, como para endurecer a todo un país o a todo el mundo, pero también así es poderoso para quitar ese endurecimiento y obrar una conversión masiva a nivel regional, nacional, internacional o mundial. Gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, como no menciona con exactitud en qué va a consistir esa restauración,
ahora lo viene haciendo y nos lo descubre en la parte final del versículo 15. Dice, su admisión, o sea, su plena restauración, no va a ser otra cosa más que obrar vida entre los muertos. ¿Y qué quiere decir este acontecimiento? Bueno, vida de entre los muertos quiere decir que alguien resucite. Alguien que haya muerto, que vuelva a la vida. Aquí nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado al interpretar esta expresión, sino vida de entre los muertos. Y puede entenderse de dos maneras y las dos están correctas y las dos inclusive van a suceder. La primera, que cuando el Señor quite ese endurecimiento en el tiempo del fin del pueblo de Israel, cuando haya entrado el último gentil a la iglesia, Dios va a obrar esa conversión masiva en el pueblo judío que poble la tierra. Ya sea que estén allá en su nación o que estén en cualquier otra parte del mundo. Donde se encuentre un judío, ahí va a sentir una transformación. Se van a quitar rostros ceñudos, se van a quitar desalientos, se van a quitar sentimientos de contienda, de racismo, de discriminación, de cualquier tipo de manifestación carnal, y va a haber una conversión genuina a Dios. En otras palabras, van a recibir de parte de Dios una nueva vida, así como cualquier creyente gentil que se convierte a Dios recibe nueva vida. Bien. Ok, esa es una de las formas en cómo se puede entender vida de entre los muertos. Ahora, este suceso va a ser por un tiempo muy limitado. ¿Por qué? Porque también este suceso, vida de entre los muertos, quiere decir que viene la primera resurrección en acción de parte de Dios, en donde van a resucitar todos aquellos que hayan muerto en Cristo Jesús, reconciliados con Dios, y también esos judíos que van a ser convertidos. El apóstol Pablo nos lo dijo, creo, más explicadamente acá en Primera de Tesalonicenses, si mal no recuerdo. Vamos al primer libro de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el versículo 16 se está refiriendo a aquellos que murieron físicamente, pero reconciliados con Dios, puestos a cuentas con Dios. Van a resucitar primero, pero en cuestión de segundos o fracción de segundos, en esa resurrección masiva de justos que salen de las tumbas de los sepulcros,
con un cuerpo ya inmortal, diferente a este que tenemos. Dice, los que estemos con vida, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, aquí se está refiriendo tanto a los cristianos que estén con vida sobre la tierra, pero también a aquel pueblo judío que el Señor va a transformar en un instante. Aquí están incluidos también esos judíos. Ahora, esto que nos dice aquí el apóstol Pablo es la primera resurrección. No menciona esta expresión, esta palabra primera resurrección, pero el apóstol Juan en Apocalipsis nos dice que es la primera resurrección la que va a suceder, y en ella solamente va a tener parte la iglesia de Cristo. Los que no pertenezcan a la iglesia de Cristo van a seguir ahí en sus tumbas. Los cuerpos de sus almas van a estar sufriendo en el infierno. Sus cuerpos van a seguir en sus tumbas. Esos cuerpos van a resucitar después de 1000 años. En lo que el apóstol Juan nos dice allá en el capítulo 20 de Apocalipsis, que viene siendo la segunda resurrección. Creo que algo de esto, mis hermanos, el autor de los Hebreos nos lo menciona en el capítulo 11. Aunque no exactamente a los judíos que van a ser transformados en el tiempo del fin, aquí más que nada se está refiriendo a los justos del Antiguo Testamento. En el capítulo 11, los últimos 2 versículos, dice: y todos estos, de Hebreos 11, 39 y 40, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hasta cierto punto nos conecta, pero no exactamente. Los justos del Antiguo Testamento, ellos creyeron que iba a venir alguien que los iba a redimir del pecado, de aquel pecado que heredamos todos de Adán y de Eva también. Bien, dice, ellos creyeron con todo su corazón que Dios iba a enviar un Salvador, pero nunca lo recibieron ellos, porque no llegó en su tiempo. Pero ellos murieron creyéndolo de corazón. Dice, ahora Dios lo hizo así para que ellos entraran como en una pausa de espera mientras la iglesia recibía su debida formación de parte de Dios. Dice, entonces ellos no fueron perfeccionados aparte, sino que Dios tiene un tiempo común tanto para aquellos justos como para la iglesia, y añado yo aquí, para los judíos que van a experimentar, de acuerdo a las palabras de Romanos 11, 15 en su parte final, vida de entre los muertos. Ya mencioné yo las dos formas: transformación humanamente aquí, y también la resurrección de los muertos. Muchos judíos que sí se convirtieron al Señor van a resucitar también. Mis hermanos, vamos a continuar en la próxima predicación en el versículo 16, que dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es una parábola esto, y vamos a tratar de entender eso, qué son las primicias,
qué es la raíz, qué son las ramas, gloria a Dios, qué es la masa restante y qué quiere decirnos el Señor con esas expresiones. Vamos orando, mis hermanos, y así nos despedimos. Gracias al Señor por proveernos el alimento de este día y gocémonos, bendito Jesús.